de lo importante que es la vida cristiana con una fe sólida. Amén. Y esa fe sólida debe estar en Cristo. El fundamento de la vida cristiana, hermano, es Cristo. Y la fe que hemos estado compartiendo, hermanos, es una fe, es una doctrina importante para nosotros los hijos de Dios. La doctrina de la fe, hermano, es una doctrina fundamental para la vida cristiana. Por eso es que fuimos movidos, ¿verdad?, de parte de Dios para compartir esta serie, que es sumamente importante para nosotros, sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos. Tiempos complicados, tiempos peligrosos, como Pablo le dice a Timoteo, tiempos de apostasía. Y no solo la carta a Timoteo, a Tito, hablan de esos tiempos de apostasía, sino también el autor a los hebreos, hermano, en esta carta, date un tiempo para poderla leer y te darás cuenta que hay una exhortación hacia este pueblo de creyentes judíos. Era una iglesia que era mayormente de judíos. Y vamos entonces a entrar a nuestro capítulo 11 de Hebreos, verso 4. Y dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche, una noche de gracia, de misericordia, en donde el tema de hoy, Señor, en relación a este hombre que en la Biblia, Señor, se le testifica como un hombre de fe, Abel, que su muerte, Señor, y su sacrificio representan tu muerte en la cruz. Así como Abel fue perseguido por su hermano, así, mi Señor, tú fuiste perseguido por los judíos. Abel fue odiado por su hermano, así como tú fuiste odiado, Señor, por un pueblo judío, en donde abarcamos todos. Sin embargo, Señor, tu sacrificio perfecto, ese sacrificio inmolado en la cruz, fue efectivo a favor nuestro. Y hoy, Señor, a través de ese sacrificio y de esa resurrección, tú nos has declarado salvos por medio de la fe y por medio de la gracia. Señor, háblanos con tu palabra y fortalece nuestra fe. Haznos más firmes, más sólidos, que nuestra vida siga madurando a la imagen de Cristo. Y la iglesia dice: amén y amén. Diga conmigo: la fe no puede verse, solo se ve lo que produce. Amén. Voy a repetirlo yo. La fe no puede verse, solo se ve lo que produce. Y es así, mi hermano, en el relato de este capítulo 11 a los hebreos. En general, mis hermanos, este pasaje enseña que la fe produce, aparte de paciencia, obediencia, perseverancia, firmeza, la fe obra para salvación. Y este texto, mis hermanos, debe apoyar mayormente nuestra vida en Cristo. Encontraremos en este pasaje, a partir de hoy, a hombres ejemplares de la fe, mis hermanos. Ahora, no estamos hablando, o no estaremos hablando, enfocándonos en las personas, sino en la persona de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, todo lo que estaremos hablando en relación a estos pasajes, con estos personajes, pues no se trata de probar la fe de estos hombres, sino que su fe produjo, mis hermanos, o lo que la fe de estos hombres produjo en sus vidas. Lo que quiere decir es que tu fe y mi fe deben verse lo que produce. Por ejemplo, se cuenta de una señora que después de 35 años, escuche hermano, de orar por la salvación de su esposo, al fin lo vio convertido al Señor. Dígale al que está a su lado, 35 años. Se dice que el esposo, mis hermanos, este hombre nunca recibió una mala palabra o una palabra contradictoria o negativa de su esposa. Se dice que el testimonio de fe de esta mujer pudo, fíjate bien, pudo dejar ver el cambio que Cristo hizo en ella. Pero alguien se preguntaría, pero pastor, 35 años, ¿sabe qué implica esos 35 años? Bueno, sin lugar a duda, hermano, no habrá sido fácil. No fue fácil para la hermana. Seguramente tuvo tiempos en donde se desesperó, se afligió, se desanimó, pero ¿qué cree, hermano? Pero no titubeó, no dudó, no desconfió de qué, de sus convicciones en Dios. Esta mujer tenía bien en claro que Dios es soberano, claro, pero también tenemos un Dios que respeta el libre albedrío de sus criaturas. ¿Alguien dice amén? Eso quiere decir que Dios no está obligado a contestar nuestras peticiones al instante en el que nosotros se las presentamos a Él. No es, Señor, mira este personaje, este familiar, te necesita, sálvalo. Hermano, Dios no está obligado a contestar al instante, pero escuche bien. En cambio nosotros sí tenemos y debemos que mantenernos firmes, perseverando y permaneciendo en la fe que salva hasta recibir su respuesta o hasta recibir al Señor Jesús en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Se dice también que en otra ocasión un hombre angustiado, afligido, entristecido, desanimado, agobiado, ¿sabe por qué? Por los problemas financieros y familiares. Se dice que este hombre exclamó y gritó: es imposible vivir la vida cristiana. Es imposible vivir la vida cristiana. Continuó diciendo: pero lo que más me preocupa es que cuando intento ser fiel, honesto, verdadero, todo me sale mal. ¿Será, hermano, que uno de nosotros estemos en una situación como esta y decimos lo mismo? Bueno, mis hermanos, pues el pasaje que estudiaremos precisamente nos enseña a cómo enfrentar problemas difíciles, demostrando, hermano, que sí es posible vivir la vida cristiana que agrada a Dios. Por eso hemos dicho, hermano, que la fe es algo central en la vida cristiana, en las dos enseñanzas que hemos visto a introducción a este tema, ya que es una doctrina fundamental de la salvación. En primer lugar, mis hermanos, vamos a observar en este capítulo 11 de Hebreos que fue dirigido precisamente a creyentes judíos, es decir, judíos que dejaron sus tradiciones, sus celebridades, sus dogmas, por seguir a Cristo. Y ahora estaban enfrentando, mis hermanos, presión de sus paisanos, los judíos, los que decían: no, nuestras leyes, nuestras celebraciones es lo único que necesitamos para que realmente alguien sea salvo. A través de estas persecuciones y conflictos que estaban viviendo, pues estaban intentando
que estos cristianos abandonaran su fe en Cristo. Así es que en este contexto, mis hermanos, de persecución, es fundamental para nosotros para poder entender el propósito, pues, dramático del pasaje que vamos a leer. Hebreos, mis hermanos, nos presenta un pueblo sostenido por la fe. Casa de Oración Tecama debe de ser un pueblo sostenido por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y esa fe se sostiene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Así es que esa palabra, bueno, ahora se cumple en Cristo. La fe que nos salva, hermano, nos despoja de todo pecado. Y eso es algo que en torno a esta serie que estaremos viendo de estos personajes debe de ayudarnos para que nosotros, hermano, diga conmigo, nos despojemos del pecado y corramos la carrera con los ojos puestos en Cristo. ¿Alguien dice amén? Hebreos 11, mis hermanos, nos enseña que los creyentes no solo vivimos por la fe, sino también debemos practicar la fe. Repito, los creyentes no solo vivimos por la fe, sino también debemos practicar la fe. La fe en Dios, mis hermanos, es el tema central de este capítulo de Hebreos. Diga conmigo, fe que obra para salvación. Al estudiar este capítulo, mis hermanos, encontramos un desafío. Primero, para los lectores originales. Los lectores originales, mis hermanos, no tuvieron el privilegio de escuchar palabras como estas. Aquellos hombres de fe no tenían en sus manos un tesoro como el que hoy tú tienes. ¿Sabes cuál es? La Biblia. Ahora nosotros tenemos este privilegio que sabemos que es inmerecido, pero tenemos en nuestros días, mis hermanos, la Biblia. Aquellos hermanos judíos tenían que prestar mucha atención de lo que se les predicaba, y muy especialmente si era una epístola, hermano, enviada por un apóstol, y eso es lo que enseñan los eruditos. En este capítulo 11, del 1 al 6, que hemos estado leyendo, estudiando de Hebreos, nos deja recordar, hermano, que lo dicho ya en los capítulos 10, en el capítulo anterior, que yo te voy a invitar que en casa lo recuerdes, y en el capítulo 12, del 1 al 2. En Hebreos capítulo 11, del 1 al 3, mis hermanos, déjame leértelo en la traducción lenguaje sencillo, dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro, es estar convencido de que Dios existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Y si tú lees, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39, dice lo siguiente, en esta versión sencilla: recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por lo que ustedes pasaron al principio cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente, y en otras ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel y con alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias. Aleluya. Dígale al que está a su lado, con alegría, ¿te gustaría que el gobierno te quitara tus cosas? Bueno, pues estos católicos, pues sí, son católicos, son universales, cristianos universales. Pero dice, porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Mira lo que sigue diciendo: sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo.
porque así puedan hacer lo que Dios quiere y recibir lo que Él ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia: muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tardará. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Tremendas palabras. Leamos entonces el verso 4 que nos compete hoy. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo primero, hermano, que debemos hacer para fortalecer nuestra fe es que cada palabra escrita en la Biblia, como dice Pablo a Timoteo, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. La palabra de introducción que tenemos aquí, por la fe, esta palabra, hermano, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. En otras palabras, la fe no puede verse, diga conmigo, solo se ve lo que produce. Entonces, por la fe, mis hermanos, o a través de la fe, Abel ofreció, y en este término, por la fe, disculpe la repetición de esta frase, por la fe, pero intento que se quede en tu mente. Este término por la fe, hermanos, se encuentra de forma maravillosa más de 20 veces solo en este capítulo 11 de Hebreos. Y lo primero que nos enseña, hermano, Hebreos 11:4, por la fe, es que Abel representa o implica, hermano, la salvación del mundo. ¿Por qué? Porque la salvación es el primer y más importante obra de la fe. Es decir, si mi fe, hermano, no cree para salvación, no hay tal salvación. Lo que significa que la obra de Abel, hermano, fue una obra extraordinaria de fe, porque la obra de fe de Abel nos tipificó, hermano, o nos tipifica o figura la salvación dada por Cristo a nosotros. En otras palabras, si alguien, hermano, hoy vino a esta iglesia, es parte de esta iglesia, o en este momento, escuche bien, no fuera salvo, ¿qué cree? No importa todos sus logros personales, cuánto dinero tenga, cuánta inteligencia tiene. La salvación, hermano, está por encima de todo esto. Lo que significa que lo más importante y lo más necesario para la vida del hombre, diga conmigo, es la fe. Porque la fe obra para salvación de nuestra alma. Es decir, no podemos venir a la iglesia y usar primero mi fe para decir, Señor, vine a recibir esto otro. O usar primero mi fe para que Dios responda a mi necesidad. Si algo, hermano, caemos a veces en un error, es que lo primero que venimos a hacer a la iglesia, incluso cuando le adoramos, es, Señor, te necesito, mi fe, en este momento estoy en este problema, estoy en esta situación, hermano, y no es que esté mal. Claro que el Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 que orásemos al Padre, ¿recuerdas? Y Señor, y nuestras necesidades de cada día, dánosla hoy. Es cierto, pero no comienza Jesús pidiendo por las necesidades, sino para cumplir su voluntad. Entonces, mis hermanos, la fe no se usa primero para mis necesidades, sino para la necesidad primordial de la vida. ¿Sabe cuál es? La salvación. Es lo primero, hermano. De hecho, es lo que debemos venir a hacer cuando adoramos a Dios
y cuando recibimos su palabra le decimos: Señor, que tu palabra obre en mi fe para salvación, para mantenerme en el evangelio. Por ejemplo, en Hebreos 2:1, en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Entonces Jesús, mis hermanos, en una ocasión habla con sus discípulos, ahí en Marcos 8:34. Y precisamente les habla para que ellos pusieran más interés en el mensaje de la salvación que iban a oír. Es cierto que Jesús hizo maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús hizo prodigios. Jesús sanó a la gente. Amén. Pero era una manera de que esas señales voltearan a ver ¿a quién? A Jesús. No como el que me arregla mis problemas, mis enfermedades, sino principalmente para salvación. Dios venía, hermano, Dios vino a través de Cristo para salvar al hombre, porque Dios no quiere que nadie ¿qué, hermano? Se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mire cómo Jesús les llama la atención a sus discípulos, es decir, haciendo que volteen a ver a Él, y les dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, esta es en la versión latinoamericana, y dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les digo. Perdón, es traducción lenguaje actual. Porque si solo les preocupa salvar la vida, ¿ya vieron, hermanos? O sea, la fe, hermano, por la fe, ese término que es muy usado por los cristianos, que a veces cae, algún predicador decía, ya cae en lo trillado esa palabra, por mi fe, por la fe. En muchos escenarios de las redes sociales, muchos se utiliza ese término. Pero Jesús les dice: miren, porque si solo ustedes se preocupan por salvar la vida, es decir, por lo que les necesita, por lo que necesitan, alimento, comida, vestido, salud, dice, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, ¿qué dice, hermano? Entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiere en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar, fíjese, hermano, para salvar su vida. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermano. Mire lo que dijo Jesús. Jesús dice: ustedes pueden dar algo o a cambio algo para recibir salvación. Hermano, dígale al que está a su lado: ¿tú puedes dar algo? ¿O puedes pagar la salvación? No, hermano. No hay nada con lo que nosotros podamos pagar o cambiar por la salvación. ¿Podemos comprar la salvación? No. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesús nos compró, escuche bien, a todos para salvación. ¿Y sabe cómo nos compró? Con su preciosa sangre, con su sacrificio perfecto y santo. Entonces la idea de las palabras de Jesús es que si no podemos pagar para nuestra salvación, sí podemos dar a cambio algo, hermano, para nuestra salvación. ¿Qué cree que es? La fe en la persona de Cristo. Tener fe en Jesús, mis hermanos, es la obra más maravillosa, porque es la única que va a obrar para salvación. Ahora, ¿qué significa que mi fe obra para salvación? Sencillamente creer que por medio del sacrificio y resurrección de Jesús, cada uno de nosotros hemos obtenido salvación que no merecíamos, hermano. ¿Cuántos reconocen que merecíamos el infierno? Pero que ahora, por la gracia de Cristo, somos salvos. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, esta frase, por la fe, implica también, mi hermano, o involucra realmente fe verdadera. Tú y yo debemos estar, hermano, siempre mirando nuestra fe. ¿Por qué venimos hoy? ¿Por qué estamos aquí? Nosotros no debemos tener una fe simple. Miren, por ejemplo, hermano, podríamos definir fe como creer en algo. Pero creer en algo, hermano, no lo hace cierto. Y es por eso que la fe verdadera, hermano, debe de tener una base sobre la cual descanse. Es decir, no podemos solamente venir a la iglesia y decir, bueno, yo vengo a la iglesia y creo lo que dice. Ahora, manera de pregunta, ¿por qué crees o en base a qué estás creyendo lo que escuchas? ¿Qué podrías contestar, hermano? Alguien puede decir, bueno, yo creo porque alguien me invitó y me dijo que el que cree todo es posible. ¿A quién, hermano, en su primera vez le dijeron, mira, ve a la iglesia y cree en Dios? Muchos predicadores, hermanos, ¿sí sabías que hoy mienten y utilizan esos términos? No para una fe que obra para salvación, una fe que obra para una relación con Dios, sino muchos son engañados, mis hermanos, para que su fe sea una fe plantada en la tierra. Así es que la fe verdadera, hermano, no dice, bueno, es que yo pienso, yo me imagino que las cosas deberían de ser así. No, hermanos, una fe así, escuche bien, no sirve para absolutamente nada. Lo que sirve, hermano, y lo que realmente produce fe, dígalo fuerte, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y es precisamente lo que Pablo habló a la iglesia en Roma, hermano, en Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír, pero el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. ¿Sí dice así? La fe, hermano, viene o se desarrolla cuando, hermano, cuando escuchas ¿qué? La palabra de Dios. Entonces el asunto aquí de la fe, hermano, es un asunto interesante e importante. Porque si un creyente, si el esposo, la esposa, incluso los hijos, nuestros hijos dicen, es que siento que no tengo fe. ¿Por qué? ¿Por qué no se está desarrollando fe en mí? ¿Por qué cree, hermano? Mire lo que Pablo dijo. Porque la fe viene o se desarrolla cuando escucho la palabra de Dios. Esto quiere decir, hermano, que si apoyamos nuestra fe en nuestros pensamientos o deseos, o apoyas tu fe en predicadores que tú dices, es que él tiene la verdad, es que lo que él dijo, hermano, tu fe no es genuina. Está basada en lo que otros dicen y no en lo que tú compruebas. En lo que tú dices. ¿Cuántos recuerdan en Hechos capítulo 11 la iglesia de Berea? Esos judíos que habían recibido el evangelio y que cuando llega Pablo y Silas empezaron a hablar del evangelio. ¿Y qué hicieron estos hombres? Sacaron las escrituras. ¿Para qué? Para comprobar que lo que Pablo decía era verdadero. Ahora, pero ¿cuál era el asunto ahí? No solo que fuera verdadero, sino que ellos mismos recibieran esa palabra de vida. ¿Por qué? Mira, es de mucho cuidado que tú y yo, si no tenemos la Biblia como nuestro fundamento de fe, entonces tú digas, por la fe, yo creo esto y yo creo aquello. ¿Por qué? Porque cuando usas el término por la fe, te estás refiriendo a los aspectos de la Biblia cuando habla de promesas, cuando habla de mandamientos, preceptos. Entonces, mis hermanos, como cristianos, cuando nosotros decimos por fe, nos estamos refiriendo a lo que la Biblia dice, amén. Y cuando digas, es que por la fe a alguien debe saber qué dice la Biblia acerca de la fe.
para no motivar a la gente solamente a querer recibir de Dios lo que, ¿qué cree? Lo que promete el hombre. ¿Qué promete el hombre? Riquezas. ¿Qué más? Todo te va a ir bien, no tienes por qué sufrir, cancela las enfermedades, ¿sí o no? De ahí surgen todo tipo de malas doctrinas, hermano. Maldiciones generacionales, que la Biblia no dice eso. Pero ¿por qué la gente lo abraza? Oseas 4:6 es bien claro, porque a mi pueblo le faltó el conocimiento. Ahora, los que tenemos conocimiento, bueno, pues somos creyentes que debemos de no tomar a la ligera el término por la fe. Y en todo decir, por la fe Dios me respalda. ¿Ha escuchado gente así? Yo sí. Está en pecado, pero dicen, Dios me respalda. Está en rebeldía, pero dicen, Dios me respalda. Están en desobediencia, pero dicen, Dios me respalda. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe me voy a sacar la lotería. ¿Has escuchado eso? Por la fe voy a sacar mi casa. Por la fe voy a sacar mi auto. Mete al banco, préstamo. ¡Pum! Fue de las manos. Luego dice, ¿por qué lo permití? No, que la fe, hermano, no se usa de manera delicada, sino con conocimiento del trasfondo bíblico primordial. Es cierto, hermano, que la fe, escuche, la fe no se usa para que Dios me dé lo que necesito, sino que Dios me dé todo conforme a. Abel, mis hermanos, ejerció la fe al reconocer que ninguna obra o esfuerzo propio podría ganar su aceptación ante Dios. Así es que la fe es sumamente importante a ti, para mí. ¿Por qué? Díganle al que está a su lado, porque todo lo que hagas o dejes de hacer, va a hablar de tu salvación. Hermano, por la fe tú eres salvo. Por la fe en Cristo, amén. Así es que, mis hermanos, dijimos que la fe no se ve, pero ¿qué más? Solo se ve lo que produce. Y una vida, hermano, transformada por la gloria de Dios, por la palabra de Dios, se ve por su testimonio. El testimonio de una vida transformada. ¿Cuántos dicen amén? Una vida nueva. Entonces, mis hermanos, dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, para poder entender un poquito más a fondo este versículo, necesitamos transportarnos hasta Génesis, por favor, capítulo 4, para poder ir más a fondo. Sobre todo, mis hermanos, en las palabras de y muerto, es decir, Caín aún hablaba por ella. ¿Qué es lo que hablaba aún muerto por Caín? Bueno, vamos a leerlo en Génesis capítulo 4, a partir del verso 4. ¿Lo tienes? Bueno, vamos a leerlo así. Dice, conoció Adán a su mujer, a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sí dice así, hermano? Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahora pongan mucha atención aquí. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se
ensañó, Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no seráis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando por el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y aquí viene la respuesta de Hebreos 11:4, del cómo dice: por la fe de Abel, que ofreció a Dios excelente sacrificio, alcanzando testimonio, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué habla por Caín aún? Verso 10, léalo conmigo. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Sí dice así? Desde la tierra clama a mí. Bueno, como todos sabemos, mis hermanos, comienza este relato con los primeros 4 personajes en el mundo, en la tierra. ¿Quiénes son? Primero Adán, Eva, luego Caín y Abel. Y en este asunto, hermano, encontramos la muerte de Abel. Y decíamos al inicio que la muerte de Abel, mis hermanos, tipifica el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo. Por la fe, mi hermano, de Abel, podemos observar que su sacrificio, mis hermanos, tipificó el más excelente sacrificio para toda la humanidad. ¿Cuál fue? Nuevamente dígalo fuerte: la de Cristo. Es por eso que decimos que la fe, hermano, primeramente obra para salvación. Un predicador dijo: el primer paso es tener fe para ser justificados en la obra de Cristo. En Romanos 5:1 el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, dice: justificaos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, mi hermano, sin fe nadie se puede arrepentir. Y nadie se puede arrepentir si no tiene fe. ¿Cuántos de aquí tenemos fe en Cristo? Esto quiere decir, hermano, que los que estamos aquí, ¿cuántos sabemos que aún somos pecadores y fallamos? Si tú no entiendes que eres un pecador, hermano, entonces serás un acumulador de pecados. Y alguien que acumula sus pecados porque no los ha confesado, no prosperas espiritualmente. ¿Qué quiero decir? Que la fe, hermano, y el arrepentimiento es algo que van de la mano todos los días hasta que Cristo venga. Todos los días debemos decirle: Señor, perdóname si hoy te ofendí. Tal vez te ofendí, tal vez pequé con pensamientos, con palabras, con actitudes. Señor, perdóname. Tal vez tuve una mala actitud con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con un vecino, en el auto, qué sé, en la moto, también los de la moto, ¿cómo no? La pregunta es: ¿pedimos perdón? Salomón dice en Proverbios, dice que aquel que no confiesa su pecado, como en 1 de Juan 1:9, no prospera. A veces nosotros pensamos, hermano, que con tan solo decir: Señor, pues tú me entiendes. No, acuérdate que no es yo creo, yo siento, no, hermano. Es: Señor, perdóname, me arrepiento. ¿Qué más sigue? Dame gracia. Necesito tu gracia, Señor, necesito tu fuerza para continuar. ¿Cuántos dicen amén? La salvación, mis hermanos, es por gracia y se alcanza por la fe.
Y una evidencia de una fe real es cuando tú y yo estamos conscientes que somos pecadores y que fallamos. ¿Sabe qué implica eso? Corazones sencillos y humildes. Un corazón, hermano, que no anda viendo el pecado de otros, está mirando no pecar él. No estás preocupado por los pecados de los demás, mucho menos evidenciarlos. Nosotros no estamos para evidenciar el pecado. Cuando damos la palabra de Dios, yo no estoy evidenciando nombres, dando nombre. No, hermano, la palabra de Dios evidencia aquello que no le agrada a Dios. Y muchas veces dices, lo dicen por mí el pastor. Yo por eso, hermano, a veces nosotros decimos, Señor, háblales. Bien decía el pastor Dani. El pastor Dani decía, miren pastores, si nosotros predicamos la palabra de Dios, la trazamos como Él la pide, la palabra de Dios va a hacer efecto, va a producir vida, arrepentimiento, vida, paz, nos lleva a analizar, y así el pueblo, que cree, nos ahorramos a que vengan a pedir consejería. Así ahorramos. Y gracias a Dios, miren, son bien contados los que, y no estoy presumiendo de nada, pero son bien contados los que no vienen y nos dicen, pastor, pues mira, este consejo, aquello. Pero bendito sea Dios cuando nosotros damos un consejo. Mira, te voy a dar siguiente consejo. Si un día me mandas un mensaje y me tardo en contestarte, es porque lo que te va a contestar es la palabra de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, otro punto, hermano, por la fe de Abel es que aprendió a seguir las instrucciones divinas de Dios. Y eso es algo que tú y yo, mis hermanos, debemos afirmarnos. Tu vida y mi vida dependen, ¿sabe de qué? De la revelación divina de las Escrituras. No de lo que un hermano venga, hermano, soñé contigo. Hermano, Dios me dijo de ti. Aguas con eso. ¿Por qué? Bueno, hermano, la fe opera, escuche bien, para conocer y obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:31, luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él, si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores. Esto quiere decir que una fe verdadera en nosotros, ¿sabe por qué se evidencia? Porque amas conocer y obedecer la palabra de Dios. De hecho, si hoy tú viniste es porque creo que quieres conocer y obedecer la voluntad de Dios. Por eso, hermano, la fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios desde el comienzo del mundo. Cuando recordamos a Adán y Eva, que son mencionados en estos versos de Génesis, aunque en hebreo son omitidos, mis hermanos, en este relato de la creación, no. Y ahí ellos, hermano, habían visto a Dios, ¿sí recuerdan? Ellos tuvieron comunión con Dios, ¿sí o no? Y hablaron con Él. Sin embargo, sus hijos, hermano, ¿qué cree? Fueron los primeros en ejercer fe en Dios, ese Dios invisible. Ellos ya recibieron ese acercamiento a Dios, pero ¿sabe cómo? Con una vida caída. Porque Caín y Abel, hermano, en este caso Abel, ¿qué cree? Si tú ves en Hebreos capítulo 11, se mencionan 3 hombres principales. ¿Cuáles son los primeros 3 nombres? Abel, Enoc, ¿y quién más? Y Noé. ¿Quién es, hermano? ¿Sí escucharon? Otra vez repítelo. Abel, Enoc. ¿Por qué? ¿Por qué ellos primero? Porque ellos fueron antes del diluvio. Ellos fueron antes, ¿sabes que quién? Que todos los demás que son anunciados en Hebreos capítulo 11. Así es que, mis hermanos, estos hombres tuvieron una fe real. No tenían escritos como tú y hoy lo tenemos. Lo que sí tenían, ¿sabe qué eran? El Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice que la fe real en un creyente es porque es guiado por el Espíritu de Dios.
Y aquí guiado tiene que ver con la palabra de Dios. Amén, hermano. Ahora veamos el tercer punto. Dice, y por la fe Abel trajo ¿qué? Un más excelente sacrificio. Y aquí viene la palabra en hebreo que es sabash y en el griego tisia, que significan sacrificio, ofrenda expiatoria. Habla, hermano, de reconocer o de un reconocimiento como pecador que merecía morir, que experimentó misericordia. Entre los aspectos específicos, mis hermanos, de la obra de la redención, si algo ocupa el primer lugar es el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, el autor a los Hebreos, mis hermanos, no pierdas Génesis, porque regresamos a él para casi terminar. Hebreos capítulo 12, mira lo que dice rápidamente. Hebreos capítulo 2, verso 2 dice: ¿qué dice, hermano? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos nubes de testigos? Todos los del Antiguo Testamento, todos los que son anunciados en el capítulo 11. Dice lo siguiente: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que Dios, mis hermanos, en su infinito amor y misericordia, escuchen bien esto. Mira, ¿a cuántos de ustedes les gustaban esos frasquitos con jaboncito y que hacía burbujas? ¿A cuántos? ¿Cuántos fueron niños? Ya. ¿O no? ¿No tuvieron infancia? Bueno, ahora entendemos. No es cierto. Bueno, hermano, yo parecía niño. No, era niño. Pero soplaban y ¿sabe qué hacíamos? Y ahí andábamos, ¿no? Y ahí nos entreteníamos. Mira, te voy a hacer una analogía bien sencillita. Cuando escuches palabras como esta, como que por eso Dios en su infinito amor y misericordia tuvo compasión, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Eso, agárralo, porque eso fortalece tu fe, su infinito amor. Mira, una fe verdadera, hermano, hace, escucha bien, que estés atento, y no solo atento, hagas eso. Ay, esa es para mí, eso es para mí. Hermano, dime qué de la palabra de Dios no es para nosotros. Repito, ¿qué de la palabra de Dios no es para nosotros? Hermano, todo es para nosotros. Entonces Dios en su infinito amor, misericordia, tuvo compasión de nosotros y envió a su hijo, unigénito, ¿sabe a qué? A sufrir por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar en la cruz. Ahora nosotros como sacerdotes, hermanos, dependemos, escuche bien, de la salvación del gran sumo sacerdote que es Cristo. Pero debe corresponder conforme al sacrificio espiritual, hermano, que Cristo hizo por nosotros. Ahora nosotros, mis hermanos, mediante esta renovación de mente, de espíritu, es decir, nacidos de nuevo, ahora tú y yo debemos ser sacrificios de alabanza, de obediencia a Dios. Romanos 12:1 rápidamente dice: por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida en sacrificio vivo a Dios, dice esta versión. Esa ofrenda les ruego que la entreguen toda su vida. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. ¿Y cuántos recuerdan Hebreos 11:6 que dice: sin fe es imposible agradar a Dios? Entonces, ¿cuál es el sacrificio vivo a Dios? La fe en Jesucristo. Tu fe en Jesús. Pases lo que pases. Necesidad de lo que tú tengas necesidad.
tengas o no lo que has pedido. Escucha bien, la fe en primer lugar obra para salvación. Estamos aquí, ¿sabes por qué? Porque somos un sacrificio vivo de alabanza. Eres una persona ahora que estás dedicada solamente a Dios para agradarle. Y sigue diciendo el autor a los Romanos 12, Pablo, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. La palabra sacrificio, hermano, también en el diccionario comúnmente viene en latín. Habla de hacer sagrado algo. Habla de hacer un sacrificio como sinónimo de privarse de algo muy estimado o placentero. En otras palabras, mis hermanos, es alguien que se impone, fíjate, a tus propios deseos. ¿Para qué? Para cumplir los deseos de Dios. ¿Recuerdas a Pablo decir, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Es como por ejemplo esto, cuando Jesús les está hablando de ser un sacrificio para Cristo. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 10, 34 al 39. En palabra de Dios para todos dice, no crean que he venido a traer paz en la tierra. He venido para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. Dígale al que está a su lado, ¿Cristo es la causa de división en tu familia o tú eres la causa de la división en la familia? Porque son dos cosas diferentes. ¿Sí lo sabían? Jesús dijo, yo he venido no para traer paz, sino desacuerdo, incluso causar divisiones en la familia. ¿Cómo? ¿Cómo que división? Sí, porque tu familia te va a poner a decidir o Cristo o nosotros. Tus hijos, o Cristo o nosotros. ¿Y tú qué vas a decidir? Bueno, Jesús dijo, el hijo estará contra su padre, la hija estará contra su mamá, la nuera estará contra su suegra. ¿Ya entendieron, suegras? Nada más que aquí hay algo importante. ¿Te quieren tus nueras? ¿Te quieren tus yernos? ¿Por qué? ¿Porque das testimonio vivo de Cristo? ¿O porque das una apariencia de testimonio vivo? Bueno, eso es algo que no lo digo yo porque esté diciendo que así es. No, es algo donde nosotros debemos analizarlo. Jesús sigue diciendo, los enemigos de uno serán los de sus propios parientes, tu propia familia, tu esposo. Ay, que vas a la iglesia y que esto y la verga, aquello, que un montón de cosas. Dice lo siguiente Jesús, cualquiera que ama a su papá o a su mamá más que a mí no es digno de mí. El que no aborrece a su mamá, a su hijo, a su hija, no es digno de mí. El que no acepta la cruz que se le da al seguirme, no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida la perderá, pero el que da su vida por mí, la encontrará. La evidencia entonces de esta fe, hermano, de Abel, es que, ¿qué cree? Que él fue obediente a Dios. Él, mis hermanos, de manera personal, tuvo una fe que obró para salvación personal. Ahora, aquí aborrecer, creo que todos entendemos que no es literal. Se trata de una forma de expresar el amor superior que debe haber en nosotros los cristianos por Jesucristo. Jesús debe de estar por encima de todos los nuestros, hermanos. Jesús debe de estar por encima de quién, de tu trabajo. ¿Por encima de quién? De tu familia. Mira, te lo voy a poner así. Un día recuerdo que alguien me dijo, oiga pastor, ¿y si la iglesia pusiera a escoger? Esto lo escuché de alguien que le dijo a un pastor, pastor, si un día
la iglesia pone a escoger entre la iglesia y su matrimonio, su familia, ¿quién perdería? ¿Qué contestarías, hermano? Bueno, el pastor dijo, perdería la iglesia, porque el primer ministerio en mi vida es mi familia. Pero si mi esposa me pone o mis hijos me ponen a escoger entre Dios y ellos, van a perder ellos, porque Dios para mí es lo principal. Hermano, ¿tú te atreverías a hacer eso? Alguien una vez dijo, pastor, es que pues primero está mi familia y pues yo voy en busca de los perdidos. Bueno, sí es cierto, pero los perdidos son los que no conocen a Cristo. Lo más grave, hermano, es que muchos conocen a Cristo, pero viven sin evidencia de esa fe salvadora. Y la evidencia de una fe salvadora es aquella que se aferra, es aquella que persevera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya casi para concluir, hermano, vámonos a Génesis, regresemos rápidamente a Génesis y veamos lo que dice el verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice, hermano? Y miró, ¿sí dice así? Y miró, ¿quién miró, hermano? Y miró Jehová. ¿Qué miró, mi hermano? Con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Pero luego algo viene más adelante. ¿Qué sucedió con Caín, hermano? Dice que Caín se ensañó del hebreo ará, y tiene varias implicaciones. Pero antes de tocar ese punto, ¿cuántos saben, mis hermanos, que si algo Dios mira, escuche bien, es el corazón? Recuerdo que en los primeros estudios veíamos que lo que Dios pedía en esta ofrenda, y yo me acuerdo en mis inicios como cristiano, porque eso nos enseñaba el pastor donde nosotros conocimos, es que ellos manejaban que la ofrenda, que lo que Dios miraba era ¿qué? El tamaño de tu ofrenda. ¿Alguien les llegó a tocar esa? Bueno, hasta la fecha sigue eso. No, lo que Dios mira ahí es el tamaño de tu ofrenda. ¿Cuántos por ciento trajeron hoy su ofrenda? Dios la va a ver, si es gruesa o es moneditas. No, hermano, eso no habla. El texto no habla de eso. El texto no está hablando de cuánto le vas a dar a Dios por dinero, bienes acumulados. No, hermano. O incluso estaba la otra enseñanza. ¿Cuál? Que Dios miró que Dios miró la ofrenda de Caín, de Abel, porque él hizo de acuerdo a lo que se les había enseñado, ¿qué? El sacrificio. ¿Cuántos recuerdan que en el capítulo 3, cuando peca Adán y Eva, ellos fallan, dice que la simiente suya, o sea, la simiente de Adán, vencería ¿a quién? A la simiente de Satanás. Y se refería ¿a quién? A Jesucristo, que iba a venir para salvación del hombre, para vida eterna, y rompería las llaves del pecado, de la condenación por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, y todos los muertos en Cristo resucitarían. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, recuerdas que muchos salieron de su sepulcro. Jesús dice que descendió, se llevó a todos los que estaban en el Antiguo Testamento en el seno de Abraham y se fueron a la presencia de Dios, ¿recuerdas? Pero eruditos dicen que no es el hecho de que Caín diera la ofrenda, el cordero, y Caín, como él sabía que tenía que dar un cordero, pero como dio frutos, Dios no lo aceptó.
Bueno, esa es la otra postura. Pero aquí viene otra postura que creo que en lo personal la abrazo. ¿Cuál? Dios no miró si fue incluso el cordero. Dios no miró si fue lo primero de Caín, de Abel. ¿Sabe qué Dios miró? El corazón. Y a lo mejor van a decir, ay, pastor, ya lo sabía. Hermano, como hijos de Dios, debemos ser diligentes. ¿Para qué? Para presentarnos siempre como un sacrificio vivo. ¿Cómo? Guardando el corazón. ¿Y sabes de qué debemos guardar el corazón? Mayormente, hermano, en tiempos de prosperidad. Es decir, ver a un hombre o una mujer humilde cuando tiene todo, no es tan sencillo. Cuando los hermanos, un hermano que ya recibieron bendición, Dios ya les dio trabajo, les dio economía, tienen su carril, ¿qué creen, hermano? Dejan de congregarse. ¿Por qué? Por el tiempo de prosperidad. Ahora, hermano, Dios no valora a ningún hombre más por lo que tenga. Dios no estaba valorando a Abel por lo que él tenía, porque él ofreció de lo mejor. No fue el cordero. ¿Sabe qué fue? El corazón limpio que tenía en ese momento Abel, hermano. ¿Cuántos están conscientes, hermano, que son más los creyentes o que son un buen número, hermano, de creyentes que han echado a perder su vida espiritual? ¿Sabe cuándo? En los tiempos de prosperidad. Pero también otro tiempo que debe guardar nuestro corazón. ¿Cuál? El tiempo de adversidad. Dígale al que está a su lado, ¿cómo se ve tu vida cuando estás en tiempo de adversidad? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué habla tu boca cuando no tienes economía? ¿Cómo te sientes cuando las cosas no están bien? Bueno, vamos rápidamente a Deuteronomio 8, porque ahí Dios, mis hermanos, le habla a Israel y le dice cómo se olvidó del tiempo de prosperidad y cómo se olvidó en tiempos de adversidad. Y aquí Dios hace una exhortación. Esta sí la voy a leer en la versión latinoamericana y dice: por eso guárdate de olvidar a Jehová, tu Dios, descuidando los mandamientos, los preceptos y las normas que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes satisfecho, cuando hayas construido cosas cómodas y vivas en ella, tu corazón se ponga orgulloso. No olvides a Jehová tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Más bien acuérdate de Jehová tu Dios, que te dio fuerzas para conseguir este bienestar, cumpliendo así la alianza bajo juramento prometió a tus padres, como en este día sucede. Entonces Dios ya les había dicho a su pueblo Israel: guarda tu corazón, ¿de qué? De olvidarte, ¿de qué, hermano? De los tiempos de prosperidad. Podemos notar entonces el corazón de Abel, hermano, que él estaba satisfecho en todo, pero ¿sabe por qué? Porque Dios estaba con él, no por lo que él tuviera en sus manos. No era lo que él cargaba, no era lo externo, sino lo interno del corazón. Ahora también, mira lo que dice en Deuteronomio 8:1, en tiempos de adversidad. Dice que a través de dificultades y problemas, hermano, recuerda, Dios siempre está presente, cuidándote. ¿Cuántos dicen amén? Y te está cuidando con su amor. Pero ¿cómo, pastor? En tiempos difíciles. Mira lo que dice Deuteronomio 8:1. Cuídate de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno. Si los hacen, vivirán y se multiplicarán y serán dueños de la tierra que prometió. Acuérdate del camino de Jehová tu Dios, te hizo recorrer en el desierto para espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad, mira lo que dice, para probarte y conocer lo que había en tu corazón,
Si ibas o no a guardar sus mandamientos, te hizo pasar por necesidad, te hizo pasar por hambre y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios es vital para el hombre. ¿Podemos notar, mis hermanos, que algo que Dios miró en Abel fue su corazón, fue su disposición, fue su intención, la intención de honrar a Dios, la intención de guardar su corazón? ¿Qué es lo que hizo entonces Abel, hermano? ¿Cuál fue la razón para guardar su corazón? Número uno, la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermano. ¿Sabes, hermano, cuánto deberíamos de estar agradecidos por la salvación? ¿Sabe cómo? Darle gloria a Dios. Número dos, la sinceridad de su fe, hermano. ¿Por qué? Porque la sinceridad de su fe, escuche bien, guardó su corazón. Caín se acercó de una manera, escuche bien, consciente, de una manera amplia acerca de quién es Dios. ¿Por qué crees que el autor a los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de su gracia? ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro. Pero ¿sabe qué se necesita para ser bendecido y salir de este día con gozo y paz más que el día de ayer? Un corazón sincero. Número tres, hermano. ¿Cuál fue la razón por la cual él guardó su corazón? Porque si algo dice el texto es que Dios miró su corazón. Bueno, su belleza interior, hermano. A ver, ¿cómo, pastor? Sí, la disposición de su persona para Dios. Qué importante es que tú y yo tengamos un corazón dispuesto siempre para Dios. ¿Cuántos saben que este momento es un momento de reflexión, de fortaleza? ¿Sabes para qué? Para que continuemos con nuestra vida cotidiana. Porque aquí, cuando le alabamos, ¿cómo nos sentimos? Ay, hermano, es como si estuviéramos, ¿recuerdas a Pedro, Juan, en la transfiguración, en el monte de la transfiguración? ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? No, Señor, vamos a hacer aquí 3 enredamas y aquí nos quedamos. Ay, fue un momento tan sublime. Bueno, así es cuando adoramos a Dios, ¿sí o no, mis hermanos? Pero ¿qué cuando ya se terminó el servicio? Viene el apagón y dices: no, como que no tengo ganas de llegar a casa. ¿Por qué? Ay, porque allá hay llamas de fuego, pero no las de la iglesia. Hermano, disposición. Jesús le dijo a Pedro: no, Pedro, es necesario que descendamos. ¿Y qué crees que dice la historia en los evangelios? Que cuando descendieron, ya estaban los discípulos ahí teniendo altercados. ¿Con quién cree? Con los fariseos. Siguiente, hermano, ¿por qué Dios miró el corazón de Abel, perdón? Porque Abel, hermano, dependió, escuchen bien, del consuelo de Dios para guardar su corazón. Abel dependió del consuelo de Dios para su corazón. Pastor, todo eso dice la Biblia. Ahí no dice. Hermano, ¿es que Caín dio testimonio de haber creído en Dios? No. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque su acción no obraba para salvación. Todo lo que él hacía no era para salvación. Él tuvo un corazón simple. Y si no, mire lo que Dios le dijo: a ver, Caín, ¿qué traes en tu corazón? Porque lo que abunda en el corazón lo refleja tu semblante. ¿Sí o no, hermano?
¿A poco cuando no está, a poco cuando está tu esposo, tu esposa, tus hijos enojados, a poco, qué es lo primero que le ves? ¿Qué le ves? ¿El puño? Nah, nah. ¿Los zapatos? Tampoco. Le ves el semblante de su cara. ¿Y qué fue lo que Dios miró en Caín? Su corazón, y le dijo: tu rostro evidencia lo que hay dentro. ¿Dentro de dónde? De tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Y sabe qué significa ensañó? Bueno, tiene varias aplicaciones. Ya casi termino. Perdón, mi hermano, ya me tardé. Número 1, estar enojado. Es decir, esto habla de estar excitado, arder con furia, pero eso habla de una persona que tiene un temperamento desordenado, que tiene un fuerte sentimiento, que está desconectado ¿de quién? De Dios. Eso quiere decir, hermano, de nosotros. ¿Cómo vas con tu dominio propio? Dígale al que está a su lado, ¿cómo vas con el dominio propio? ¿Un poquito de levadura leuda todo tu carácter? ¿Cuántos estamos trabajando en ello? Controlarlo. Yo me acuerdo algo que me enseñaba mucho el pastor Dani cuando teníamos nuestras enseñanzas presenciales de los pastores. Hoy día, gracias a Dios, por el Zoom. Pero él decía mucho algo al pastor Dani. Él decía: mira, Ángel, debes de cuidar no siempre lo que dices, sino cómo lo dices. Y a veces no cuides cómo lo dices, sino lo que dices. Entonces, mis hermanos, esta primera aplicación tiene varias aplicaciones. La primera es alguien que no tiene dominio propio. Caín no tenía dominio propio. ¿Por qué? Porque él estaba desconectado de Dios. Hermano, no pides tener dominio propio si estás desconectado de Dios. No pides tener la presencia de Dios si no buscas la presencia de Dios. No busques ser controlado por el Espíritu si no te sumerges en el río de su Espíritu. Tú y yo necesitamos sumergirnos en su amor. ¿Cuántos dicen amén? Sumergirnos en el Espíritu. Otra aplicación es competir. Ensañó también, esta palabra hebrea, hermano, implica que se competir. Es decir, habla de contender, trata de superar a los demás. Esta es otra aplicación. Entonces, si le podemos dar la aplicación, ¿por qué Dios no miró el corazón de la ofrenda de de Caín? Es porque número 1, o no tenía dominio propio, o 2, lo hacía para competir con su hermano. Lo hacía porque, no, si él pudo, yo también. Ahí no hay sinceridad de corazón. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Ahora, ¿lo alabaste porque Él merece la gloria? ¿Lo cantaste porque Él merece la gloria? ¿O porque decías: ay, yo voy a cantar porque yo canto mejor que este? Ay, yo voy a danzar porque este está muerto. De hecho, no debes, porque nada, el apóstol Pablo decía a los filipenses: nada hagáis por contienda, nada hagas por competir. Cuando tú veas a un hermano que es prosperado, bendecido por alguien, da gloria a Dios. ¿Por qué te encelas? ¿Por qué? Si alguien bendijo, ¿qué debes de hacer? Gloria a Dios. Otra aplicación, inquietarse. Es decir, habla de furia, estar inquieto o preocupado, y eso genera ¿qué? Enojo. ¿Por qué Dios no pudo? Bueno, tal vez porque estaba inquieto. La pregunta es: ¿qué nos inquieta? ¿Qué inquieta más nuestro estilo de vida? ¿La paz de Dios o los problemas? Y por último, mis hermanos, celo. O sea, tener una gran inquietud o ansiosa de deseo. Entonces podríamos leer el texto que Dios, ¿por qué no miró la ofrenda de Caín? Porque tenía celo de su hermano. Porque quiso competir con su hermano, porque no tenía un temperamento, es decir, no había dejado la obra de Dios en su vida. ¿Cuántos saben que Dios se revelaba tanto a Abel como a Caín? Porque Dios le habló a Caín y le dijo: a ver, Caín, ¿por qué estás así? ¿Habló Dios con Caín? ¿Sí o no? Sí, hermanos.
Por eso es que Dios le dice, termino, si bien hiciereis, no seréis enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si algo, hermanos, en conclusión hizo Abel, es que él guarda su corazón en todo tiempo. Un hijo de Dios debe guardar su corazón en todo tiempo, en tiempo de prosperidad, como en tiempo de calamidad, como en tiempo de angustia, como en tiempo de persecución, como en tiempo de crítica, como en tiempo de murmuración. Todo lo que hagan o digan, escucha bien, hermano, no tienes por qué alterarte. Al contrario, ¿sabes qué Dios va a estar mirando? Tu corazón, la gloria de Dios en tu vida, tu sinceridad, tu disposición, tu dependencia de Dios, tu gratitud a Dios, tu estabilidad en Dios, mis hermanos. Así es que tu estabilidad, escucha bien, depende de tu cuidado de corazón. Tú decides o guardar tu corazón para la gloria de Dios, para que cada vez que te presentes ante Dios con una fe salvadora, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a recibir ¿tu qué? Tu alabanza. Porque tu corazón no tiene problema con nadie. ¿Tienes problemas con alguien? ¿Estás enojado todavía con alguien? ¿Todavía tienes raíz de amargura con alguien? Todavía dices, es que ni lo puedo ver, pastor. Bueno, escucha bien. Dios no va a aceptar tu ofrenda. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es que te va a mandar a poner a cuentas con el que tienes un pendiente. Y el Señor dijo, después de que aclares tu cuenta, tus pendientes, ¿ya los aclaraste? Sí. Bueno, ahora toma tu ofrenda y dámela. ¿Y el Señor qué crees que va a hacer? La va a recibir. Así es que, mis hermanos, pónganse de pie. La fe no puede verse, solo se ve lo que produce. Y es cierto que la sangre de Abel, mis hermanos, solamente tuvo un momento y fue el día en que se quitó la vida de Abel a manos de su hermano Caín. Y dice el autor a los hebreos, pero hasta el día de hoy su sangre sigue hablando, es decir, su vida, su estilo, su fe, hermano. Nuestra fe, hermano, es algo que Dios mira. Qué importante, hermano, es que sepamos por qué viniste hoy. ¿Cómo estás usando tu fe? ¿Una fe que obra para salvación? Yo te voy a pedir que inclines tu rostro y que ores a Dios y que le digas, Señor, perdóname si no había puesto bien en orden mi fe. Pero hoy yo estoy aquí, Señor, con un corazón dispuesto para darte la gloria, bien intencionado. Un corazón, Señor, que no está viendo los defectos de nadie más, sino pone atención en su propia vida. Señor, que mi vida sea un testimonio para otros, así como el testimonio de fe de Abel. Hoy, Señor, nos alienta a seguir adelante. Porque aunque fue un hombre perseguido, fue agredido, se le quitó su vida, pero él ni en ese momento renegó, no se defendió, simplemente cerró sus ojos, pero al abrirlos estuvo en tu presencia. Amado Dios, ayuda a nuestras vidas, Señor, para que mi vida no contradiga mi fe, que mi manera de hablar no contradiga, Señor, mi fe, que mi manera de actuar no sea negativa, Señor, en contra de la fe que obra para salvación. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles hasta el final de nuestros días. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.